encantamiento de Peter Pan. Me llamo Daniel, y lo que voy a relatar aquí es algo que jamás pensé que viviría. No soy supersticioso ni creyente en lo sobrenatural, pero lo que ocurrió cambió mi vida y la de mis amigos para siempre. Somos un grupo de 4: Carla, Marcos, Elena y yo. Aquella tarde de octubre decidimos visitar una tienda de segunda mano, buscando algo interesante o alguna joya escondida entre los trastos viejos. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y un leve aroma a madera vieja. Los estantes estaban repletos de objetos, algunos llamativos y otros completamente olvidables. Carla, siempre curiosa, fue la primera en descubrirlo. Allí, entre un montón de juguetes desgastados, había un peluche de Peter Pan. A pesar de estar en buen estado, había algo en sus ojos, algo perturbadoramente vivo. «Miren lo que encontré», dijo Carla, sosteniendo el peluche en alto. Elena, siempre la más sensible, lo miró con una mezcla de fascinación y recelo. Marcos, por otro lado, bromeó sobre la posibilidad de que el peluche estuviera embrujado. «Quizás es el guardián de los sueños», dijo riendo. Decidimos comprarlo, pensando que sería divertido tenerlo en casa. No sabíamos que estábamos llevando algo mucho más siniestro de lo que jamás podríamos imaginar. La primera noche que tuvimos a Peter Pan, todo parecía normal. Lo colocamos en el salón, en un estante, junto a otros objetos decorativos. Sin embargo, desde el primer momento, notamos algo extraño. Los ojos del peluche parecían seguirnos por la habitación, siempre mirándonos, siempre vigilantes. «Es solo tu imaginación», me decía a mí mismo cada vez que me sentía observado. La primera semana pasó sin incidentes, pero entonces comenzaron los sueños. Eran sueños intensos, vívidos, que todos comenzamos a tener. En ellos, Peter Pan nos llevaba a un mundo oscuro y distorsionado, un lugar donde la inocencia de nunca jamás se había convertido en una pesadilla siniestra. El cielo era negro, las estrellas parecían parpadear con malicia y la tierra estaba cubierta de una niebla espesa que envolvía todo en silencio. «¿Tú también has tenido sueños raros?», me preguntó Marcos una mañana, con los ojos hundidos por el cansancio. Todos asintieron. Carla, que siempre había sido la más escéptica, estaba pálida y temblorosa. «Esto no es normal», dijo con voz quebrada. «Siento que alguien o algo está tratando de meterse en mi cabeza». Intentamos deshacernos del peluche. Lo llevamos de vuelta a la tienda, pero el dueño, un hombre anciano con una mirada sombría, nos lo devolvió. «No pueden deshacerse de él tan fácilmente», dijo. «Una vez que lo has escogido, él te pertenece y tú le perteneces a él». Esa noche, los sueños se intensificaron. Peter Pan no solo nos llevaba a su mundo, sino que empezaba a controlar nuestros movimientos en el sueño. Nos forzaba a hacer cosas terribles, a enfrentarnos a nuestros peores miedos. Cada noche, el terror se hacía más palpable y real. Decidimos investigar. Descubrimos que el peluche estaba vinculado a una entidad maligna que se alimentaba de los sueños de los niños. La historia contaba que un antiguo brujo había atrapado a esta entidad dentro del peluche, pero con el tiempo su poder había crecido, buscando nuevos anfitriones para saciar su sed de miedo y angustia. «Tenemos que destruirlo», dijo Elena, con determinación. «Es la única manera de acabar con esto». Intentamos quemarlo, pero el peluche no se quemaba. Intentamos cortarlo, pero las tijeras se rompían al contacto con la tela. Cada intento fracasado solo parecía fortalecer la entidad dentro del Peter Pan. Desesperados, recurrimos a la ayuda de un medium
Ella nos explicó que para deshacernos de la entidad debíamos enfrentarnos a ella en su propio terreno, el mundo de los sueños. Teníamos que entrar en ese mundo juntos y destruir el núcleo del mal. La noche llegó y nos reunimos en la sala, formando un círculo alrededor del peluche. Cerramos los ojos y nos concentramos, intentando sincronizar nuestros sueños. Poco a poco, sentimos cómo nuestras mentes se conectaban y éramos transportados al oscuro reino de Peter Pan. El mundo que nos rodeaba era más aterrador que nunca. La niebla se movía como si tuviera vida propia y los árboles retorcidos susurraban nuestros nombres con voces espectrales. Sabiendo que teníamos poco tiempo antes de que la entidad se diera cuenta de nuestra presencia, caminamos juntos, sintiendo la opresiva oscuridad cerrándose a nuestro alrededor. Peter Pan apareció ante nosotros, pero ya no era el personaje infantil que todos conocíamos. Su rostro estaba distorsionado por la maldad y sus ojos brillaban con una luz roja y malévola. «No pueden escapar», dijo con una voz gutural que resonó en nuestras mentes. «Este es mi dominio y ustedes son mis prisioneros». Elena, armada con el conocimiento de la medium, dio un paso adelante. En sus manos sostenía un amuleto antiguo que la medium le había dado. «No te tenemos miedo», gritó, levantando el amuleto hacia el espectro de Peter Pan. La entidad retrocedió, emitiendo un chillido ensordecedor. Sabíamos que habíamos encontrado su punto débil. Juntos comenzamos a recitar una antigua oración que la medium nos había enseñado. Cada palabra parecía debilitar al espectro, que se retorcía y gritaba de dolor. «¡No!», gritó Peter Pan. Su forma comenzó a desintegrarse. «Esto no puede estar pasando». Con un último esfuerzo, todos unimos nuestras voces en un grito final. El amuleto brilló intensamente y la entidad maligna fue consumida por una luz cegadora. El mundo oscuro se desmoronó a nuestro alrededor y de repente nos encontramos de vuelta en la sala, jadeando y sudando. El peluche de Peter Pan yacía en el suelo, completamente inerte. Sabíamos que la entidad había sido destruida. Nos abrazamos, aliviados pero exhaustos, conscientes de que habíamos logrado lo imposible. Con el paso del tiempo, los sueños terroríficos cesaron y nuestras vidas lentamente volvieron a la normalidad. Nos deshicimos del peluche de Peter Pan, enterrándolo en un lugar remoto, lejos de cualquier persona que pudiera caer víctima de su maldad. Aunque la pesadilla había terminado, las cicatrices de aquella experiencia quedaron grabadas en nuestra mente. Nos unió en una forma que nunca hubiéramos imaginado, y siempre estaríamos vigilantes ante cualquier señal de que el mal pudiera regresar. La lección que aprendimos fue clara. Hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y algunas veces el mal puede esconderse en las formas más inocentes. Con los días, las cosas comenzaron a volver a la normalidad, o al menos eso intentábamos. Cada uno de nosotros luchaba por dejar atrás las pesadillas, pero el recuerdo de Peter Pan y el oscuro mundo al que nos llevó seguía acechando en nuestros pensamientos. Una tarde, mientras limpiábamos la casa, Elena encontró un viejo libro que la medium nos había dado. En él había más información sobre la entidad que había habitado el peluche y otros seres similares. «Miren esto», dijo Elena, mostrando una página. «Hay más criaturas como la que atrapamos. Este libro menciona varios objetos malditos que han causado estragos a lo largo de la historia». Leímos con atención y nos dimos cuenta de que el mal estaba más extendido de lo que pensábamos. La medium había mencionado brevemente otros casos, pero no habíamos comprendido la magnitud del problema hasta ahora. Sentimos una mezcla de horror y responsabilidad. Sabíamos que habíamos sido afortunados al sobrevivir a nuestro encuentro con Peter Pan, y no podíamos ignorar la posibilidad de que otros estuvieran en peligro.
Decidimos investigar más a fondo y aprender todo lo que pudiéramos sobre estos objetos malditos y las entidades que lo habitaban. Nos dividimos el trabajo. Carla y Marcos buscarían en la biblioteca local y archivos antiguos, mientras que Elena y yo nos pondríamos en contacto con otras personas que hubieran tenido experiencias similares. Con el tiempo, formamos una especie de red de apoyo. Encontramos a otros que habían enfrentado el mal y sobrevivido, y juntos comenzamos a compartir información y estrategias. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, y esa camaradería nos dio fuerzas. Una noche, mientras revisábamos unos documentos antiguos, encontramos una referencia a un amuleto que podía proteger contra estos seres. Era similar al que Elena había usado contra Peter Pan, pero más poderoso. Estaba escondido en una cueva en las montañas. Según una leyenda local, decidimos emprender el viaje para encontrarlo. Sabíamos que sería peligroso, pero estábamos decididos a estar mejor preparados para futuras confrontaciones. La cueva resultó ser un laberinto de pasadizos oscuros y húmedos, pero después de varias horas de búsqueda, encontramos el amuleto. Era una pieza de cristal verde, con inscripciones en un idioma antiguo que ninguno de nosotros podía entender. De vuelta en casa, contactamos a la medium para que nos ayudara a interpretar las inscripciones. Ella nos explicó que el amuleto no solo podía protegernos, sino que también podía debilitar a las entidades malvadas, haciéndolas vulnerables a nuestros ataques. Sentíamos que estábamos mejor preparados, pero también sabíamos que el camino por delante sería largo y difícil. La experiencia con Peter Pan nos había cambiado para siempre, y estábamos decididos a usar lo que habíamos aprendido para proteger a otros de ese mismo mal. Un año después de nuestro enfrentamiento con Peter Pan, recibimos una llamada desesperada de una familia en un pequeño pueblo al norte. Habían encontrado un viejo reloj de pared en su ático, y desde entonces sus hijos habían estado teniendo pesadillas terribles. Recordaba demasiado a nuestra propia experiencia y sabíamos que teníamos que ayudar. Nos dirigimos al pueblo con el amuleto y nuestras nuevas habilidades. Al llegar, el ambiente era pesado y se podía sentir la presencia del mal. La familia nos recibió con alivio y pudimos ver el miedo en sus ojos. El reloj de pared colgaba en la sala, su tic-tac resonando ominosamente en el silencio. Los ojos de las figuras talladas en la madera parecían seguirnos, y sabíamos que la entidad dentro estaba consciente de nuestra presencia. «Vamos a acabar con esto», dijo Marcos. Formamos un círculo alrededor del reloj, sosteniendo el amuleto entre nosotros. Comenzamos a recitar la oración que habíamos aprendido, y el aire se llenó de una energía palpable. El reloj comenzó a vibrar, y una niebla oscura emanó de sus engranajes. La entidad tomó una forma ante nosotros, una figura oscura y retorcida con ojos brillantes. Nos atacó con furia, pero el amuleto brilló con una luz intensa, protegiéndonos. Juntos recitamos las palabras finales de la oración, y el amuleto lanzó un rayo de luz hacia la entidad. Con un grito final, la figura se desintegró, y el reloj cayó al suelo, destrozado. La habitación quedó en silencio, y la familia nos miró con gratitud y alivio. Sabíamos que habíamos logrado algo importante, pero también que nuestra misión estaba lejos de terminar. Habíamos dado un paso en la lucha contra el mal, y estábamos decididos a seguir adelante. La experiencia con Peter Pan había sido solo el comienzo. Habíamos descubierto un mundo oculto de peligros y horrores, y estábamos listos para enfrentarlos. Juntos, seríamos la luz en la oscuridad, protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Nuestra historia no había terminado, y estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. El encantamiento de Peter Pan había sido nuestra primera prueba, y habíamos salido victoriosos. Estábamos preparados para lo que el futuro nos deparara, y sabíamos que pase lo que pase, nunca estaríamos solos en nuestra lucha.
El susurro de las tumbas. En el corazón de México, en un pequeño y olvidado pueblo llamado Santa Elena, vivía un sepulturero llamado Tomás. Era un hombre solitario y de pocas palabras, cuya vida giraba en torno a la muerte. Desde su juventud, había asumido el oficio de su padre y de su abuelo antes que él. El cementerio de Santa Elena, con sus viejas lápidas cubiertas de musgo y árboles retorcidos, era su hogar. Para Tomás, la muerte no era aterradora, sino una compañera constante. Las noches en Santa Elena eran especialmente sombrías. Las calles se vaciaban y el viento soplaba con una fuerza que parecía arrastrar murmullos de tiempos pasados. Tomás encontraba consuelo en la soledad, aunque los rumores en el pueblo decían que hablaba con los muertos. Él simplemente sonreía ante tales habladurías, sabiendo que los muertos, a diferencia de los vivos, no podían traicionar. Una noche de noviembre, el aire estaba más frío de lo habitual y una niebla densa cubría el cementerio. Tomás había recibido una nueva tarea: enterrar a un hombre sin nombre. Un indigente cuyo cuerpo había sido encontrado en las afueras del pueblo. Nadie reclamó el cuerpo y el deber de darle sepultura recayó en Tomás. Mientras cavaba la tumba, el sonido de la pala golpeando la tierra húmeda era casi hipnótico. Pero aquella noche algo era diferente. Entre los golpes sordos de la pala y el crujir de las hojas, Tomás empezó a escuchar un murmullo. Al principio lo atribuyó al viento, pero pronto se dio cuenta de que los susurros parecían emanar del suelo mismo. Detuvo su labor y escuchó con atención. Los susurros eran tenues, como si miles de voces hablaran en un susurro casi inaudible. Curioso y un poco inquieto, Tomás continuó cavando, pero los murmullos no cesaron. Al contrario, se hicieron más claros. Tomás, ayuda. Tomás, auxilio. El sepulturero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las voces parecían conocerlo. Lo llamaban por su nombre. El miedo comenzó a invadir su corazón, pero la curiosidad era más fuerte. Se arrodilló junto a la tumba y puso su oído en el suelo. Las voces eran más claras ahora. Tomás, la Santa Muerte, ayúdanos. Tomás se apartó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no estaba solo en ese cementerio, aunque no hubiera ninguna otra persona. Las voces parecían venir de la misma tumba que había cavado y cuidado durante años. Decidió seguir cavando, pero los susurros continuaban y cada vez eran más insistentes. La noche avanzaba y Tomás estaba agotado, tanto física como mentalmente. Justo cuando estaba a punto de terminar la tumba, su pala chocó contra algo sólido. Pensó que era una roca, pero al cavar más, descubrió una caja de madera antigua. Estaba cubierta de tierra y musgo y parecía haber estado enterrada durante siglos. Con manos temblorosas, Tomás abrió la caja. Dentro, encontró un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte. Había velas negras apagadas, huesos pequeños y una figura de la Santa Muerte tallada en madera. Junto al altar había un libro viejo, sus páginas amarillentas y frágiles. Tomás tomó el libro y lo abrió. Estaba escrito en una lengua que no comprendía, pero
Las imágenes eran claras, mostraban rituales oscuros, sacrificios y encuentros con la Santa Muerte. Las voces de las tumbas parecían intensificarse, como si le urgieran a leer y entender. Sintiendo una mezcla de terror y fascinación, Tomás intentó leer en voz alta las palabras del libro. A medida que pronunciaba las extrañas frases, las voces se volvieron más fuertes y claras. Era como si los espíritus estuvieran despertando de un sueño largo y profundo. De repente, una figura apareció entre la niebla. Era una mujer alta y delgada, vestida con un manto negro. Sus ojos brillaban con una luz inquietante y su presencia era a la vez hermosa y aterradora. Tomás supo al instante que estaba frente a la Santa Muerte. «Tomás», dijo la figura con voz que resonaba en el aire frío, «has encontrado lo que muchos han buscado durante siglos. Has escuchado el susurro de las tumbas y has desenterrado los secretos más oscuros». Tomás no pudo hablar. La presencia de la Santa Muerte lo paralizaba de terror y asombro. «Has sido elegido, Tomás. Debes ayudar a las almas perdidas a encontrar su descanso eterno. Debes continuar el trabajo que tus antepasados comenzaron, pero ten cuidado, porque el conocimiento tiene un precio y los muertos no siempre descansan en paz». La figura comenzó a desvanecerse, y con ella las voces de las tumbas se fueron apagando. Tomás se quedó solo en la oscuridad, con el libro antiguo en sus manos, y el eco de las palabras de la Santa Muerte resonando en su mente. Desde aquella noche, Tomás no volvió a ser el mismo. Las voces de las tumbas lo perseguían, y los secretos oscuros que había desenterrado no lo dejaban en paz. Sabía que su vida estaba ligada a la muerte de una manera que nunca había imaginado. Empezó a realizar los rituales descritos en el libro, guiando a las almas perdidas hacia su descanso final. Cada noche, las voces lo llamaban y cada noche, él respondía sintiendo el peso de su responsabilidad. Pero también sabía que la Santa Muerte siempre estaba observando, esperando el momento en que él cometiera un error. Tomás se convirtió en una figura enigmática en Santa Elena. Los habitantes del pueblo lo veían con una mezcla de respeto y miedo. Nadie sabía realmente lo que hacía en el cementerio por las noches, pero todos sentían que había algo sobrenatural en su labor. Una noche, mientras realizaba uno de los rituales, Tomás sintió una presencia diferente. No era una voz de las tumbas, sino algo más oscuro y maligno. Un espíritu vengativo había sido liberado, y su ira se dirigía hacia él. Las palabras del libro no funcionaban, y la fuerza del espíritu lo arrastraba hacia la tumba. Desesperado, Tomás recordó las palabras de la Santa Muerte. Sabía que debía enfrentarse al espíritu con valentía. Con todas sus fuerzas, pronunció una oración antigua, invocando la protección de la Santa Muerte. El espíritu chilló y se retorció, pero finalmente se disipó en el aire. Tomás cayó en el suelo, exhausto, pero aliviado. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra con los espíritus no había terminado. Su vida estaba destinada a ser una lucha constante entre el mundo de los vivos y los muertos. Con el tiempo, Tomás aprendió a vivir con los susurros de las tumbas, aceptó su destino y continuó apoyando a las almas perdidas, sabiendo que la Santa Muerte siempre estaría cerca, vigilando sus pasos. Su existencia se convirtió en un equilibrio precario entre la vida y la muerte, pero él encontró paz en su propósito. Santa Elena nunca supo realmente los detalles de las noches de Tomás en el cementerio, pero los rumores continuaron. Algunos decían que hablaba con los muertos, otros que era un hechicero.
Pero solo Tomás conocía la verdad. En su corazón sabía que había sido elegido para una tarea sagrada y oscura, y aceptó su destino con el valor y la dignidad de un verdadero sepulturero. La cita que nunca llegó. Era un viernes por la tarde, y el campus de la universidad estaba envuelto en una atmósfera de anticipación y alegría. Los estudiantes caminaban energéticos de un lado a otro, preparándose para el fin de semana. Yo, Ana, una joven universitaria, no era la excepción. Tenía una cita esa noche, una que había esperado con ansias durante toda la semana. Había conocido a un chico en Tinder, Gabriel, que parecía perfecto en todos los sentidos. Su perfil estaba lleno de fotos interesantes, comentarios ingeniosos y una biografía que denotaba inteligencia y un toque de misterio. Nos habíamos estado mensajeando durante 2 semanas, compartiendo historias, risas y anécdotas. Finalmente, habíamos decidido encontrarnos en un pequeño café cerca del campus. Se llamaba El Rincón de los Sueños, un lugar acogedor con luces cálidas y una atmósfera que invitaba a conversaciones largas y profundas. Era el lugar perfecto para una primera cita. Pasé la tarde preparándome meticulosamente. Elegí un vestido azul que me favorecía, me peiné y me maquillé con esmero, y salí de mi apartamento con tiempo de sobra para llegar al café. Mientras caminaba, sentía una mezcla de nerviosismos y emoción. Pensé en todas las cosas que podríamos hablar, las risas que podríamos compartir y el posible inicio de algo especial. Llegué al café y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Pedí un café y esperé. Los minutos pasaron y aunque intenté mantener la calma, empecé a sentir una ligera inquietud. Revisé mi teléfono varias veces, asegurándome de no haber confundido la hora o el lugar. Todo estaba en orden. Gabriel había confirmado nuestra cita esa misma mañana. Pasó una hora y Gabriel no aparecía. Mi inquietud se transformó en preocupación. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Mandé varios mensajes, pero no recibí respuesta. Los pensamientos comenzaron a invadir mi mente. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si simplemente había decidido no venir sin avisar? Después de esperar un poco más, decidí que era momento de irme. Pagando la cuenta, salí del café con una mezcla de desilusión y curiosidad. ¿Qué había pasado con Gabriel? Caminé de regreso a mi apartamento y al llegar me dejé caer en el sofá, sintiéndome agotada y confundida. Sin embargo, la curiosidad me llevó a hacer algo que no había considerado antes: buscar más información sobre Gabriel en las redes sociales. Abrí Facebook y busqué su nombre. Para mi sorpresa, encontré su perfil rápidamente. Sin embargo, lo que vi me dejó helada. Había varios mensajes recientes en su muro, escritos por amigos y familiares, lamentando su pérdida. No podía creer lo que estaba leyendo. Gabriel había muerto hacía 1 año en un accidente de coche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo es posible? Había estado hablando con él durante 2 semanas. ¿Era una broma de mal gusto? Decidí investigar más. Me puse en contacto con uno de los amigos que había dejado un mensaje en su muro. Le expliqué la situación, tratando de sonar lo más racional posible. Al principio, el amigo se mostró escéptico, pero luego me contó que Gabriel había sido un chico encantador, muy querido por todos. Murió trágicamente en un accidente de coche después de salir de una fiesta. El coche en el que viajaba se desvió de la carretera y cayó por un barranco. Murió instantáneamente. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que hubiera estado hablando con alguien que estaba muerto? Sentí una mezcla de miedo y confusión,
Todo lo que quería era una explicación lógica a este misterio. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Gabriel. Disculpa por no haber llegado a nuestra cita. Tuve un problema. ¿Podemos intentarlo otra vez mañana? Sentí un nudo en el estómago y el corazón me latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Respondí con manos temblorosas, preguntándole quién era realmente y qué estaba sucediendo. La respuesta llegó de inmediato. Soy Gabriel. Solo quería conocerte. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome agotada. Apenas había dormido y mis pensamientos estaban nublados. Decidí tomarme el día libre de la universidad para investigar más sobre Gabriel. Me puse en contacto con algunas personas que lo conocían y les conté mi historia. La mayoría pensó que estaba loca, pero algunos me escucharon con atención y compartieron detalles sobre la vida de Gabriel. Era un chico alegre, lleno de vida, que tenía muchos planes para el futuro. Esa noche recibí otro mensaje de Gabriel. Esta vez fue más directo. Quiero verte. Podemos encontrarnos en el mismo café mañana a la misma hora. Sentí un terror indescriptible, pero también una necesidad de resolver este enigma. Decidí ir al café al día siguiente y ver qué sucedía. El día pasó lentamente y cuando llegó la hora, me dirigí al café con el corazón latiendo con fuerza. Me senté en la misma mesa y esperé. Sentía que el aire estaba cargado de una energía extraña. Minutos después, el ambiente comenzó a cambiar. Las luces del café parpadearon y una brisa fría recorrió el lugar. Sentí una presencia a mi lado, pero cuando miré, no vi a nadie. Entonces escuché una voz suave y familiar. Gracias por venir. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era la voz de Gabriel, aunque no podía verlo. Sabía que estaba allí. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, logré preguntar: ¿quién eres realmente? La voz respondió: soy Gabriel. No quería hacerte daño. Solo quería tener una última oportunidad de conocer a alguien especial. He estado atrapado en este mundo y el otro desde mi accidente. No pude descansar en paz porque había cosas que no pude completar en mi vida. Sentí una mezcla de compasión y miedo. Le pregunté cómo podía ayudarlo. La voz me pidió que llevara un mensaje a su familia, diciéndoles que los amaba y que lamentaba no haber podido despedirse. También me pidió que fuera a su tumba y dejara una flor como símbolo de paz. Al día siguiente, hice lo que Gabriel me pidió. Contacté a su familia y les entregué el mensaje. Fueron escépticos al principio, pero después de ver mi sinceridad, me escucharon. También fui a su tumba y dejé una flor, diciendo una oración por su alma. Sentí una paz indescriptible, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche recibí un último mensaje de Gabriel. Gracias, Ana. Ahora puedo descansar en paz. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Aunque había sido una experiencia aterradora, también había sido un recordatorio de que el amor y las conexiones pueden trascender incluso la muerte. Desde ese día, nunca volví a recibir mensajes de Gabriel, pero su recuerdo quedó grabado en mi corazón. A veces cuando paso por el rincón de los sueños, miro a la mesa donde nos encontramos y siento una presencia cálida, sabiendo que Gabriel finalmente encontró la paz que tanto buscaba. El susurro de la morgue. El día en que todo comenzó parecía igual que cualquier otro día en nuestro tranquilo pueblo. Trabajaba como forense en la morgue local, un lugar donde la rutina rara vez se veía alterada. Los días transcurrían con autopsias que eran, en su mayoría, rutinarias. Causas naturales, accidentes, a veces un asesinato, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, en aquella tarde gris de noviembre,
algo cambió. Había estado trabajando en un caso reciente. Un hombre de mediana edad encontrado muerto en su hogar sin signos aparentes de violencia. Los policías que lo trajeron parecían más perturbados de lo normal, pero no le di mucha importancia. Cuando se trabaja en este caso, uno aprende a lidiar con la muerte y sus circunstancias. Aquella tarde, mientras realizaba la autopsia, escuché el primer susurro. Me detuve en seco, convencido de que se trataba de mi imaginación. Un susurro tan tenue que parecía surgir desde las entrañas del propio cuerpo sobre la mesa de autopsia. Miré a mi alrededor, asegurándome de estar solo. El sonido, casi inaudible, se desvaneció rápidamente, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Esa noche, al llegar a casa, intenté racionalizarlo. Tal vez era el viento colándose por alguna rendija, o quizá el cansancio jugaba con mi mente. Sin embargo, esa explicación no era suficiente para calmar mi creciente ansiedad. Las semanas siguientes trajeron consigo más cuerpos y más susurros. Cada vez que realizaba una autopsia, los murmullos se volvían más claros y persistentes. Al principio, eran apenas perceptibles, fragmentos de palabras que no lograba entender, pero luego comenzaron a formar frases completas, revelando detalles escalofriantes sobre las muertes de las víctimas. Recuerdo claramente el caso de una joven mujer fallecida en un aparente accidente de coche. Mientras abría su pecho para examinar los órganos internos, escuché claramente una voz femenina susurrar: «No fue un accidente. Él me empujó». Me congelé, dejando caer el bisturí. Era la voz de una mujer, sin duda alguna, y estaba revelando la verdad sobre su muerte. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, hablé con mis colegas en la morgue. Al principio me miraron con escepticismo, pero uno de ellos, Manuel, admitió haber escuchado cosas extrañas también. Decidimos mantenerlo en secreto, temiendo que nos tomaran por locos. Sin embargo, la situación empeoró. Los policías que traían los cuerpos empezaron a reportar experiencias similares. Uno de ellos, el oficial Rodríguez, confesó haber oído una voz masculina en la escena de un crimen reciente, diciendo: «Mi hermano me mató por la herencia». Las coincidencias eran demasiado para ser ignoradas. Entonces, llegó el caso que cambió todo. Un hombre mayor, encontrado muerto en su hogar, con signos de asfixia. La autopsia reveló que había sido estrangulado, pero no había pruebas de lucha o de entrada forzada. Mientras examinaba el cuerpo, la voz más clara y aterradora que había escuchado hasta entonces susurró: «Fue mi hijo. Está en peligro». Esa noche, Manuel desapareció. La última vez que lo vi, estaba sentado en su oficina mirando fijamente el informe de autopsia del hombre mayor. La única pista que dejó fue una nota críptica en su escritorio: «He escuchado la verdad de los muertos. No puedo quedarme más tiempo». La desaparición de Manuel sacudió a todos en la morgue y en la estación de policía. La nota que dejó era perturbadora, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a hablar abiertamente de lo que realmente estaba sucediendo. Temíamos por nuestra carrera, nuestras vidas y nuestras sanidades. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a revisar los informes de los casos recientes, buscando algún patrón, algo que pudiera explicar los susurros. Lo que encontré fue aterrador.
Cada víctima parecía tener un vínculo con otra, una red de conexiones que se extendía más allá de nuestro pequeño pueblo. Era como si las muertes fueran parte de un plan mayor, una siniestra conspiración. Una noche, mientras trabajaba solo en la morgue, los susurros se intensificaron. Rodeado de cuerpos, sentí que las voces se unían en un coro macabro, susurrando secretos oscuros y verdades olvidadas. Era abrumador, y por un momento pensé que perdería la razón. Pero, entre los susurros, una voz destacó por encima de las demás, clara y firme. «Busca en la iglesia». Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, dejé la morgue y me dirigí a la iglesia del pueblo. Era un lugar antiguo, con una historia que se remonta siglos atrás. Al llegar, me encontré con el padre Gabriel, un hombre mayor que había sido el párroco durante décadas. Le conté lo que había estado ocurriendo, y para mi sorpresa, no pareció sorprendido. El padre Gabriel me llevó a una habitación oculta detrás del altar, donde guardaba antiguos registros de la iglesia. Entre los documentos, encontré relatos de sucesos similares, eventos donde los muertos susurraban sus verdades a los vivos. Según los registros, estas voces eran un fenómeno raro pero recurrente, ligado a momentos de gran injusticia y sufrimiento en la comunidad. Armado con esta nueva información, regresé a la morgue con una renovada determinación. Los susurros no eran alucinaciones ni meras coincidencias. Eran las voces de aquellos que no habían encontrado justicia en vida. Decidí seguir las pistas que me daban, desentrañando los secretos ocultos detrás de cada muerte. Con el tiempo, logré descubrir la verdad detrás de muchos de los casos que habían quedado sin resolver. Sin embargo, cuanto más me acercaba a la verdad, más peligrosa se volvía mi búsqueda. Un día, mientras revisaba unos archivos en la morgue, sentí una presencia detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a un hombre alto y sombrío, con una expresión de fría determinación. «Sabes demasiado», dijo, antes de que todo se volviera negro. Desperté en un lugar oscuro y frío, rodeado de paredes de piedra. Estaba en un sótano, probablemente debajo de la iglesia. Intenté moverme, pero estaba atado. La desesperación me invadió cuando me di cuenta de que no tenía manera de escapar. Sin embargo, los susurros no me abandonaron. En la oscuridad, las voces de los muertos me guiaron, revelando la verdad sobre la conspiración que había estado desenmascarando. Eran las almas de aquellos que habían sido silenciados, buscando justicia desde el más allá. Con su ayuda, logré desatar mis ataduras y encontrar una salida. Subí las escaleras y me encontré de nuevo en la iglesia, donde el padre Gabriel me esperaba. «Sabía que lo lograrías», dijo, su rostro reflejando una mezcla de alivio y tristeza. Gracias a las voces de los muertos, los culpables fueron llevados ante la justicia y la paz regresó a nuestro pueblo. Pero nunca olvidaré las experiencias vividas en la morgue, ni las verdades que los muertos me susurraron. La morgue ya no es un lugar de simple trabajo para mí. Es un recordatorio constante de las injusticias que aún persisten en el mundo y de la fuerza de aquellos que, incluso en la muerte, no pueden ser silenciados.